9 de septiembre, y las palabras de John Maine: para aprender a meditar es necesario meditar todos los días, cada mañana y cada tarde. El aprender es una disciplina y tenemos que ser generosos con nuestro tiempo, con nuestra energía y con nuestra atención. Tenemos que ser generosos. Nunca podremos aprender a entrar en esa suprema y generosa autoentrega del amor de Dios sin nuestro generoso compromiso con el camino y con la disciplina del camino. No es suficiente hablar o leer sobre religión o espiritualidad. No es suficiente estudiar o tener un director espiritual. Debemos entrar personalmente dentro de la experiencia cristiana básica. Y solo podremos hacerlo si adoptamos una simplicidad infantil. Esta conexión entre la simplicidad y la disciplina nos explica, de alguna manera, la importancia de repetir nuestra palabra desde el principio al fin de nuestra meditación. Todos tenemos un desmesurado interés por el autoanálisis, por la autopreocupación, que a menudo se enmascara como espiritualidad. Si utilizáramos el tiempo de nuestra meditación para satisfacer esos deseos, sería completamente contraproducente. Fracasaríamos en satisfacer nuestra necesidad más profunda, que es nuestra necesidad de unidad. Lo esencial de la meditación es sacar la atención de nosotros mismos para mirar hacia adelante, más allá de nosotros mismos, al interior del misterio de Dios. Es viajar más allá de nosotros mismos a su amor, hasta alcanzar la completa unión con Él. Permítanme entonces enfatizar la importancia de repetir la palabra. No piensen en Dios, ni piensen en sí mismos. No analicen a Dios, ni se analicen a ustedes mismos. Permanezcan en silencio, permanezcan en quietud y permanezcan con Él, en su presencia. Y todos estos padres nos dicen lo mismo: presencia, quietud, silencio, atención, separarnos del yo para ir al sí mismo profundo. Y vamos a ver que ese es el capítulo 3 que tenemos aquí en el hermano David, que se llama Oraciones y Espíritu de Oración. Hay que atender al plural y al singular, porque de nada valen las oraciones si no hay oración, espíritu de oración. Y nosotros, pregunta el hermano David, ¿podemos asumir que todos sabemos qué es la oración? Desde un primer punto de vista, la respuesta es sí. Todo ser humano conoce la oración por experiencia. ¿Acaso todos no hemos experimentado momentos en los cuales nuestro corazón sediento se halló con sorpresa bebiendo de la fuente del sentido de todas las cosas? Parte de nuestra vida puede ser deambular por tierras desérticas, pero no faltan los momentos en que encontramos manantiales de agua. Si lo que llamamos Dios significa en el lenguaje de la experiencia la fuente esencial de sentido, entonces esos momentos que aplacan la sed del corazón son momentos de oración. Son los momentos en que nos comunicamos con Dios. Y Él va a hacer la distinción entre esa oración mecánica, oral, de fórmulas, y la oración estar bebiendo, comiendo con atención. Eso también es orar. La esencia de la oración, eso es lo que tenemos que buscar. Ser orantes. ¿Cuáles son momentos de genuina oración? Y aquí cita a San Pablo, que lo venimos viendo del derecho y del revés. Está en el Peregrino Ruso, que está en lo de Javier Meloni, que está en lo de Pablo Dors, lo de Keating, que hay que orar sin cesar. Y nos vienen todos los escrúpulos. ¿Qué es eso de orar sin cesar? Es que uno tiene que vivir todos los momentos de la vida de cada uno con espíritu de oración. Veremos en qué consiste eso. Hay oraciones formales. Y esas oraciones formales también pueden ser oración, pero lo serán sí y solo sí animadas por un espíritu orante. De repente, un espíritu de oración
que nunca nos llegó cuando decíamos nuestras plegarias, nos sobrecoge. Nos sentimos vivos desde dentro. Es la plenitud de la vida la cuestión, del sorprenderse y del agradecer y ser feliz. Volvamos a la enseñanza primordial del hermano David. No somos felices, no somos agradecidos porque somos felices, sino que somos felices porque somos agradecidos. Entonces tiene que ver con esa cuestión del espíritu de oración para entrar en esa sintonía. De repente un espíritu de oración que nunca nos llegó nos sobrecoge, nos sentimos vivos desde dentro. Nuestro riesgo y el beber de la planta se transforma en un dar y recibir. Yo estoy en el jardín y estoy regando mis plantas. Y eso puede ser una oración. Y es una oración. El regar las plantas, y aquí pone algunos ejemplos, nuestro riego y el beber de la planta se transforman en un dar y un recibir. Tan íntimo que no podemos diferenciar entre nuestro verter el agua y el recibirla de las raíces. O entre las flores dando su alegría y nosotros bebiendo de ella. En un rapto de gratitud, nuestro corazón celebra esa mutua pertenencia. Mientras esto dura, todo tiene un significado, todo tiene un sentido. Nos estamos comunicando con nuestro ser más profundo, en comunión con la planta, con todo lo que existe, con Dios. ¿Y cuál fue la verdadera oración? ¿Los salmos o el riego de las violetas en el jardín? Y por supuesto que él está apostando por las violetas en el jardín y no por los salmos cantados mecánicamente. Y él es un benedictino que canta los salmos todos los días. Y después va a poner los peros que tiene de la oración que no quiere llamar personal, sino la oración en soledad en relación con la oración en comunidad. Son dos formas de orar también. Hola Cholita, bienvenida. Estamos con el hermano David, con el tema de la gratitud, corazón de la plegaria. Tarde o temprano descubrimos que las oraciones formales no siempre son oración. A veces también son oración, si hay espíritu orante, lo cual es una lástima. Pero por otra parte percibimos que la oración a menudo se da sin oraciones formales. Y esto debería alegrarnos. Por eso es absolutamente necesario distinguir entre oración y oraciones. Si queremos cumplir con el mandato de las Escrituras, que está en Lucas, por ejemplo, oren continuamente, tenemos que distinguir entre orar y recitar oraciones. Si por otra parte la oración es simplemente comunicación con Dios, entonces sí puede darse en forma continua. Y dice Pablo, oren sin cesar, en Tesalonicenses. Pero la pregunta aquí es, ¿qué hace que las oraciones sean oración? Y aquí hace una larga perorata en la que vamos a resumirla brevemente. Cuando empezamos cada día que nos juntamos, decimos del recogimiento. La cuestión es que estamos desperdigados. Y recogimiento es volver a esa unidad y esa integración con nosotros mismos que está en el corazón y en la palpitación de la vida de un niño. Un niño vive recogido y concentrado. Y esa diferencia reside en que ahí hay una plena atención. Otra palabra clave de todo esto que estamos viendo, que ahora lo llaman de moda el mindfulness, la plena atención y el recogimiento y la concentración. Y la mayoría de los católicos saben lo que significa el recogimiento, dice el hermano David, o por lo menos están familiarizados con el término. Y otros pueden asociarlos con recuerdos. Como término técnico, sin embargo, recogimiento significa una clase especial de atención en la oración. Eso es recogimiento. Una clase especial de atención en la oración. Una atención que puede identificarse con el espíritu de oración plena. Mientras y solo mientras estoy recogido, estoy completamente recogido
mis oraciones son plenamente oración. Y a todos nos pasa, no solo a mí, estamos desperdigados en esos media hora que tenemos de meditación a la mañana y a la tarde, y nos acosan 20.000 cosas que nos sacan del recogimiento. Eso es lo que decía Keating también, y bueno, dicen todos. Tengo que estar completamente recogido. Y eso hay que hacerlo un día, 2 días, 2000 días, como dice el peregrino ruso. Entonces, ahí estoy, cuando estoy completamente recogido, puedo dar ocasión a que me sobrecoja el espíritu de oración. Si el recogimiento se diluye por las distracciones, las oraciones son cáscaras vacías de la oración. Y si el recogimiento es tan importante para nuestra vida de oración, sería conveniente analizar más de cerca qué significa y cómo podemos cultivar esa clase especial de atención orante. La atención implica concentración. La gran filósofa Simone Weil decía, atención es amor. La atención es la caridad. La atención implica concentración. Yo no puedo decir que estoy atento amorosamente con 20 mujeres a la vez, ni con 2, ni con 3. La atención es concentración. El amor es siempre concreto, es siempre concentrado, no es diluido, no es distraído. Hoy les decía, en el caso de Dante y Beatriz, que él tiene 9 años cuando la ve por primera, 9 para 10 cuando la ve a la Beatriz por primera vez, con un vestidito rojo al salir de la iglesia, de misa, con otras 2 damas que hay en un cuadro precioso, una dama de azul, una dama de blanco, una dama de rojo, y él queda ahí, perdidamente enamorado, a los 9, casi 10 años, y ella tiene un año menos, para los 9. Ahora, ese amor apasionado es el motor de todo Dante. Ese amor apasionado que atraviesa todo, que es un amor que mueve el cielo y las estrellas. Y el tipo, en la segunda vez, 9 años después, ya tiene 18, y él ya está recibiendo los saluditos de ella. Y eso era la gloria para él, porque han cruzado poquísimas palabras. Uno creería que habrían estado de tortolito con largas charlas, nada. Poquísimas palabras, era un saludo que era la gloria para él, porque ella era, con 9 años ya, la donna gentile, gloriosa, maravillosa, angelical. Y después, él, como para darle celo a ella, viejo truco machista o feminista, da lo mismo, le dedica atención a otras chicas. Y entonces ella le corta el saludo. Eso hace la Beatriz. Aquí nos dice, la atención implica concentración. Uno no puede estar amando a un colectivo femenino ni feminista, válgame Dios. No, uno ama a la mujer. Y este tipo, que la amaba con locura, se le muere la Beatriz y ella estaba casado y tiene presuntamente 4 hijos con la mujer. Y al mismo tiempo está escribiendo los mayores poemas de amor que existen dedicados a Beatriz. Me imagino los celos que podría tener la señora de Dante con este tipo que estaba enamorado, loco, perdido. Entonces, esta atención implica concentración, no es un espíritu de oración monacal, recluido, de que odia la carne. Hoy les decía, los primeros poemas juveniles, la Vita Nuova, incipit Vita Nova, significa esa expresión latina que está en el tercer renglón de ese librito chiquito de poemas amorosos, significa comienza la vida en unidad en que 2 están unidos en la carne. No es etéreo, no es platónico, no es ideal. Eso es lo que significa el amor apasionado. Eros, libido y ágape. Todo junto se va a distinguir después. Bien, esto para mostrar con el hermano David que cualquier cosa menos un mojigato y que nos está diciendo eso también, que la concentración es un ingrediente esencial del recogimiento. ¿Cómo puedo yo meditar y recogerme en mí mismo si no tengo esa atención orante, esa concentración orante, ese espíritu de oración? Y aquellos de nosotros que hemos aprendido a concentrarnos en lo que estamos haciendo, sea lo que sea, si estoy haciendo una tortilla de papa o esperando el ómnibus o haciendo la cola en el súper, con recogimiento, con concentración. Sin embargo, la concentración por sí misma
no hará que estemos recogidos. Y la razón es esta: la concentración disminuye nuestro campo de atención y hace que toda nuestra atención converja en un punto. Y en ese proceso busca eliminar de nuestro campo visual todo lo demás. Podríamos comparar este proceso de concentración con el enfoque de una lupa. Al principio, una buena parte de la página podría aparecer dentro de su marco, pero borrosa. A medida que enfocamos una sola letra o palabra, todo lo demás queda eliminado de nuestra vista. De manera semejante, la concentración normalmente implica eliminación. Ahora bien, el recogimiento es esa atención plena a la que T.S. Eliot, el poeta, llama concentración sin eliminación. ¿Cómo podemos concentrarnos sin eliminar el campo visual general? Y esto, por supuesto, es una paradoja. Concentrado, pero expandido. ¿Qué es eso? Sin embargo, ¿no deberíamos esperar aquí una paradoja? ¿Acaso todos los opuestos no coinciden en Dios? Yo y Dios somos uno, coincidencia opositorum, la coincidencia de los opuestos. Todos nosotros somos animales paradojales. Para el Dante también, para Eckhart también, para el hermano David también. Somos una paradoja. Es que decir que Dios es verdadero en Cristo, es verdadero hombre y verdadero Dios, es la paradoja de las paradojas, como señala el buen Kierkegaard. ¿Acaso todos los opuestos no coinciden en Dios? ¿Cómo podríamos entonces encontrar a Dios en la oración sin encontrarnos con una paradoja? La paradoja que nosotros mismos somos. ¿Cómo puede haber concentración sin eliminación? ¿Qué tarea? Esa tarea paradojal es la tarea cotidiana a la que estamos nosotros convocados, provocados, invocados. Y puede haberla porque la concentración puede permanecer y sin embargo coincidir con una actitud totalmente diferente, que incluye todo aquello que la concentración buscaría eliminar. Y aquí volvamos a nuestro tema del primer capítulo. El recogimiento tiene dos ingredientes. El recogimiento tiene dos ingredientes. La concentración es solo uno de ellos. El segundo es el que el hermano David llama el asombro. El asombro, la admiración, el maravillarnos, el ir despiertos por la vida, no adormilados. Y a falta de un término mejor, asombro significa, como vimos, un tipo de sorpresa sostenida en el tiempo. Nosotros estamos inmunizados contra la sorpresa, no queremos que nada nos sorprenda. Y todo este mundo y cada instante de nuestra vida es un tesoro de sorpresas. Pero estos dos ingredientes, la concentración y el asombro, no se mezclan fácilmente. La sorpresa prolongada y la concentración parecen correr en sentido contrario. Mientras que la concentración tiende a estrechar el campo visual, como ya vimos, la sorpresa es expansiva. Que estos dos momentos coincidan en el recogimiento es solo otra expresión de la paradoja de la que hablamos. Concentración y asombro para el recogimiento. ¿Y cuándo se dan estas paradojas? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos meditando, nos sugieren que cerremos los ojos. Entrecerramos los ojos para escuchar mejor. ¿Escuchar qué? La música del silencio. Entonces, escuchar cerrando los ojos. Cuando estamos llenos de asombro, en cambio, nuestros ojos están bien abiertos. Uno puede ver niños que tienen los ojos como dos de oro y grandes que conservan sano su niño que tienen los ojos como dos de oro. Querer beberse toda la realidad con ojos abiertos. Cuando estamos llenos de asombro tenemos los ojos abiertos, como las lechuzas. Por eso la ponen ahí de símbolo de la filosofía. Tener los ojos bien abiertos. Y pensemos en nuestros propios ojos contemplando un cielo estrellado. Extasiarse contemplando un cielo estrellado. El recogimiento combina esta apertura con la concentración. ¿Y eso cuándo se da? ¿Cómo podemos expresar con nuestro cuerpo esta paradoja? ¿Voy a entrecerrar un ojo y abrir el otro?
Estoy desconcertado, pero mi corazón puede de alguna manera resolver esto. Esta puede ser la razón de que lo que hacemos de todo corazón puede explicar mejor la idea de recogimiento que lo que hacemos con plena conciencia. Hacer de todo corazón. Y, citando al inefable Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Hay que ver con los ojos del corazón, que son los que pueden ver la paradoja. No la puede ver el ojo carnal, simple. La paradoja deja siempre a la mente, la deja perpleja. Porque la paradoja no es un caso frustrado de la lógica, sino es un caso extremo de la lógica. La paradoja empieza donde la lógica termina. La lógica no puede resolver las paradojas. Epiménides el Cretense, la famosa paradoja. Cuando Epiménides el Cretense dice que todos los cretenses mienten, ¿esa frase es verdadera o no lo es? Es una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es un razonamiento que parte de premisas aparentemente no contradictorias y llega a conclusiones contradictorias. Y ningún lógico que se precie va a aceptar esas cosas, porque los lógicos rechazan las paradojas. En cambio, los hombres que son niños y conservan su niñez aman las paradojas, porque viven en paradojas. La mente perpleja, pero el corazón dilatado. Eso hace la paradoja. Nos pone perpleja la mente y dilata nuestro corazón. Y hay que hablar del corazón, porque hablar del corazón es hablar de la plenitud de la vida. Solo la paradoja puede contener esta plenitud. No hay otra expresión en la verbalización, en el lenguaje que los hombres tenemos, para dar cuenta de la vida plena que la paradoja. Toda la vida de cada quien es una paradoja. Y un niño se nutre y crece con las paradojas, dice el hermano David, que es el hombre más niño que yo conozco de los padres espirituales contemporáneos, porque tiene la alegría y la afición a jugar como todo niño. La existencia del niño es una existencia lúdica. Y vamos a ver la diferencia que hay entre el juego y el trabajo después, entre el ocio, bien entendido, y el trabajo. Cuando yo estoy hablando de esto, hablo del recogimiento, dice el hermano David, y esa sílaba re, en recogimiento, en la palabra recogimiento parece implicar la repetición de una actitud previa, de una actividad previa, o la restitución de un estado anterior. ¿Y qué restituye el recogimiento? Restituye y restablece una concentración que tuvimos, porque nadie nace disperso, todos nacemos unidos. Y el primer ejercicio de mística cristiana que hemos hecho este año, en febrero, era ejercicio de unificación. Y siempre tenemos que estar volviendo en contra del pensamiento dual al ejercicio de unificación. Porque nuestra tarea durante toda la vida es unificarnos. Es la concentración, el recogimiento en nosotros mismos. Restablecer la concentración que tuvimos y luego perdimos. Sugiere la idea de reunir los fragmentos de una unidad original. Ah, ahora entiendo por qué me cuesta tanto el recogimiento, alguno podría decir. ¿Cómo podré lograr estar recogido o reunido si nunca estuve unido? Se podría replicar. Sin embargo, dice el hermano David, si seguimos este argumento, nadie tiene excusas. Todos nosotros tuvimos en algún momento esa unidad llenos de asombro y totalmente concentrados en lo que hacíamos. ¿Cuándo? Cuando éramos niños pequeños. Cuando éramos niños pequeños. ¿Y qué otra cita podría sacar del Evangelio que aquella que dice que hay que hacerse como niños? Hacerse como niños, que el Evangelio pone como condición para entrar en el reino de los cielos. Y eso está conectado con el recogimiento. Y eso está conectado con la oración. Y eso está conectado con el asombro. Cultivar la unidad original del niño que llevamos dentro. Y si uno escucha y lee a los señores que tienen poco celo por ser muy cristianos, como Claudio Naranjo o Humberto Maturana, que son unos genios, pero
tienen más o menos poca simpatía con la religión institucionalizada en general y el cristianismo en particular, dicen esto mismo. Todos tenemos que cultivar, cuidar, salvaguardar y rescatar al niño que tenemos dentro. Y lo que la educación hace y lo que la civilización maledetta sea su estampa hace es torpedear y asaltar y atacar al niño que llevamos dentro. Tenemos que cultivar la unidad original del niño que llevamos dentro. No lo dice Naranjo ni Maturana, lo dice el hermano David. Y para eso solo tenemos que observar a los niños pequeños en sus juegos para darnos cuenta de cuán perfectamente se combinan la concentración con el asombro. Un niño jugando. Es la paradoja de la concentración sin eliminar el resto del foco. Están totalmente consagrados en el juego. Concentración y asombro. O si nuestros niños pudieran crecer sin poder, sin perder ese poder del recogimiento, dice el hermano David. Pero ¿qué es lo que le pasa a los niños? Que son atacados por nosotros los mayores para que dejen de ser niños rápido. Le destrozamos el recogimiento, le destrozamos la unidad y los idiotizamos y lo hacemos como nosotros, idiotas. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar al niño que tenemos dentro y a los niños que tenemos fuera, que están a nuestro cuidado. Detenerse y mirar. Stop, look and go. Detenerse, mirar y recién andar. Detenerse y mirar. Algo muy simple puede llamar la atención por un largo rato, pero entonces vemos en todas partes a los adultos tratando de sacar a los niños de ese asombro y concentración. Vamos, che, no tenemos tiempo, le decimos a los niños. No tenemos tiempo. ¿Tiempo para qué? Para destrozarle la vida a los niños. Y un largo brazo saca al pobre niño de esa concentración y de ese asombro. No es de extrañar que tantos niños maravillosos se transformen en adultos indiferentes. No es de extrañar que su integridad se disperse y su sentido del misterio se pierda. ¿Por qué les encanta a los chicos que les cuenten cuentos que son cuentos de hadas, cuentos de fábulas, cuentos de, qué sé yo, de lo que fuese? Gilbert Keith Chesterton decía que la existencia del niño es la existencia de vivir en un cuento de hadas. Pero nosotros que somos tan ilustrados, maduros y adultos, sabemos que los cuentos de hadas, los fairy tales, no son para educar a la gente. Idiotas. Solo con los cuentos de hadas se educa a la gente. Tiene un libro muy bueno el señor Claudio Naranjo que se llama El niño y el héroe. Y analiza 8 cuentos. 8 cuentos, 4 patriarcales y 4 matriarcales. Y hace una especie de exégesis de los cuentos de niños para mostrar cómo con los cuentos nosotros podemos, entre ellos está El Principito y están los de Cliff Staple Lewis y otros más que yo no conozco, pero bueno, están ahí. Cómo con los cuentos uno está formateando una barbarie patriarcal o una cultura matrística en el niño. Porque si nosotros lo educamos con el patriarcalismo, ¿a qué conduce eso? A lo que estamos viviendo ahora, a un naufragio de la civilización. Hoy escuchábamos con Ana María una de las entrevistas en la televisión española que le hacen a Naranjo y le dicen, pero mire, calentamiento global, hambruna, estamos mal, ¿qué pasa con la civilización? ¿Cuál es su diagnóstico médico sobre la civilización? Y el tipo siempre usa la metáfora esta. Y a veces cuando un barco se va a pique es una oportunidad para que se regeneren y las cosas vayan bien. Él celebra y aplaude que estemos en crisis esta civilización, porque nosotros tenemos que cambiar ese paradigma patriarcalista. O si nuestros niños pudieran crecer sin perder el poder del recogimiento. Pues bien, hay culturas más sanas, dice el hermano David, un tipo nacido en Austria y formateado como monje en Estados Unidos, y dice, hay culturas más sanas que tienen una visión diferente de la educación. No la va a buscar en Princeton o en Oxford, la va a buscar en las tribus indígenas que tratan a los niños maravillosos cuidándoles la maravilla, el sentido de la maravilla, el sentido del misterio. Algunas tribus americanas dirían,
un niño bien educado debería ser capaz de sentarse y mirar cuando no hay nada para ver, sentarse y escuchar cuando no hay nada para oír. Ver un elefante dentro de una serpiente cuando un adulto ve un sombrero en El Principito. Esa es la cuestión. Los niños ven lo que los adultos no vemos, porque los niños todavía no están tan arruinados por nosotros como estamos nosotros. Cuando esta actitud de las tribus estas americanas prevalece, los niños tienen más probabilidades de aprender el arte de conectarse con la fuente de todo sentido, el arte de la oración. Que la oración es conectarse con la fuente de todo sentido. Eso es la oración, nada más y nada menos. Pero aún para nosotros nunca es tarde para recuperar ese espíritu de oración. Podemos recuperar ese niño que todavía está latente durmiendo dentro nuestro. Y ese espíritu de oración es tan natural como respirar. Y aquí hace un análisis de la respiración. Inhalar y exhalar. Recibir, dar. El niño que llevamos dentro permanece vivo. Qué linda esperanza para nosotros, que todavía permanezca vivo el niño. Y ese niño nunca pierde la capacidad de mirar con los ojos del corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Solo se ve bien con el corazón. Combinar concentración y asombro. Y así orar sin cesar. Con estas palabras, hacernos como niños, no se nos está promoviendo que seamos los pavotes inmaduros eternos. Jesús dice hacernos como niños. No dice sigan siendo niños. No es infantilismo lo que está pidiendo Jesús, sino ser niños de verdad. Una persona verdaderamente madura no ha rechazado el ser como un niño. Aún. Algunos quizás sí. Dios quiera que nosotros no. Un corazón de niño descubre fuentes de agua refrescante a cada paso. ¿Y qué es lo que tendemos a abordar con espontánea atención para que sin ningún esfuerzo todo nuestro corazón esté consagrado a ello? Nuestro corazón está en ello y así encontramos sentido. Un sentido que nos transmite paz. Y esta no es una tarea fácil, esta de mantener la atención, la gratitud y el espíritu de oración que experimentamos en esos momentos de plenitud del corazón. Es como aprender a mantener un lápiz en equilibrio en la punta de un dedo. Hablar de ello no nos ayuda mucho, pero una vez que hemos logrado hacerlo, por lo menos sabemos que lo podemos hacer y cómo. El resto es cuestión de práctica, de hacerlo una y otra vez hasta que se convierta en nosotros en una segunda naturaleza. Aplicado a la oración, podría tener el sentido de comer cada bocado y beber cada sorbo tan atentamente como cuando tomamos esa primera taza de café. Y pronto descubrimos que comer y beber pueden ser una oración. Ciertamente una comida debería ser oración. Si estamos llamados a orar sin cesar, ¿cómo podríamos dejar de orar cuando comemos y bebemos? Este enfoque tiene todavía otra ventaja, dice el hermano David. Nos permite hablar sobre la oración sin usar la jerga religiosa. Huye como del espanto cuando le meten a la oración la jerga religiosa, porque ahí institucionalizamos la oración y la sonamos. Porque eso implica la confusión entre la oración y las oraciones. Si llamamos plena atención o vida vivida desde el corazón, es más fácil reconocer a la oración como una actitud que debería caracterizar todas nuestras actividades. Cuanto más vivos y despiertos estamos, todo lo que hacemos se transforma en oración. ¿Qué? ¿Acaso nos parece más fácil recitar un salmo con total atención que comer o beber, o caminar o abrazar con esa misma actitud de asombro y concentración? Tenemos que hacer de toda actividad una oración. Lo que importa es la oración, no las oraciones.
Y tan pronto como nos damos cuenta de que no hay que darlo todo por sentado, que es lo que venimos viendo del primer capítulo, se da al menos una chispa de sorpresa. Y así comienza a gestarse la gratitud en nosotros. Y nos sobreviene la necesidad de agradecer. ¿Son mis oraciones una genuina expresión de oración? ¿Me hacen más orante? Las verdaderas oraciones nunca son privadas. Si son privadas, no son verdaderas oraciones. Todo lo que es privado excluye a alguien, pero la oración genuina nace del corazón, de la parte de mi corazón. Y yo soy uno con todos. Soy uno con todos. No solo Dios y yo somos uno. Yo soy uno con todos. Cuando oro, la oración me hace uno con todos. Por eso nunca puede haber una oración privada. Como decía Wittgenstein, no puede haber lenguaje privado. Si hay lenguaje, es lenguaje que es público. Si hay oración, es una oración que sí o sí, aunque yo esté solo orando, es comunitaria. Hay bemoles que aclara este buen señor. La tradición cristiana llama a esto de decir mis plegarias, uniéndome a todos los que están más cerca de Dios, para poder llegar a Dios con la ayuda de ellos, pero además me uno a los que están más lejos de Dios para que ellos puedan llegar a Dios con mi ayuda. A esto la tradición cristiana lo llama la comunión de los santos. La comunión de los santos es hacerse uno con todos en la oración, y con la oración, y por la oración. La tradición cristiana la llama así. Siempre que rezamos, rezamos en comunión con los demás. Yo me acuerdo cuando Monseñor Conrero iba a las 6:30 de la mañana a rezarle misa a las monjas carmelitas. Dice, ese es el momento en el que yo estoy en comunión con todo el mundo. Porque monjas de clausura que están rezando a las 6:30 de la mañana en la misa, están en comunión con todo el mundo. O sea, estar en clausura no significa estar aislada del mundo, es estar más en el corazón del mundo que los que dicen o decimos o creemos que estamos en el corazón del mundo, porque somos muy activos y somos poco contemplativos. Vamos a ver la palabra contemplación de la mano del hermano David aquí. De todos modos, necesitamos distinguir entre orar juntos a otros y orar estando a solas. Hay que distinguir, dice el hermano David, entre oraciones en comunidad y oraciones en soledad. Habiendo hecho la aclaración previa de que toda oración es una oración en que yo soy uno con todos. Pero hay oraciones que se dan fácticamente en comunidad y en soledad. Lo que llamamos oraciones es una actividad, entre otras, con el tiempo dedicado solo a rezar. Por eso 20, 25 minutos a la mañana, 20, 25 a la tarde, para el recogimiento y la meditación y la oración, en la que yo no oro, el Espíritu Santo ora en mí, decimos los cristianos, y dice Santa Teresa. Y hay una sola regla básica para las oraciones en soledad: asegurarse que uno está solo. Una vez que lo hemos logrado, será muy fácil encontrar nuestra propia expresión de lo que llena nuestro corazón. Más allá de todo esto, tenemos el derecho y la obligación de insistir con respecto a mis oraciones en soledad. Déjenme en paz. Oraciones en soledad, déjenme en paz. Nota al pie de página del traductor. Déjenme en paz. En inglés se dice leave me alone. Déjenme solo. Déjenme en paz. Paz, soledad, silencio, quietud. El autor hace un juego de palabras entre las oraciones que se dicen en soledad, prayers alone y leave me alone. Los orantes en soledad están diciendo, con su actitud de orantes, déjenme en paz. Pero esto nos lleva a un segundo punto. Déjenme en paz significa déjenme libre para elegir. Déjenme libre si así yo lo decido. Y hay miles de dietas diferentes. La dieta keto, la dieta Cormillot, todas las dietas. Lo que importa es encontrar la propia dieta, la que nos convenga, la que nos mantenga saludables, tanto para bajar de peso como para la disciplina de la oración. Hay que encontrar la dieta propia.
Y eso es la disciplina. La palabra disciplina tiene que ver con la palabra discípulo. Sígueme, de Jesús a los discípulos. Disciplina. Una disciplina puede ser tan saludable como la otra. No es que porque yo siga la disciplina de mi maestro Willy Gesieger, estoy en la buena, y si sigo la de Francisco Jalix, estoy en la mala. No. Yo tengo montones de disciplinas y me tienen que dejar en paz para que yo elija la mía. Una disciplina puede ser tan saludable como otra, pero sin disciplina en la comida, nadie puede estar sano por mucho tiempo. Y lo mismo ocurre con la disciplina de la oración. Está para preservar nuestra salud. La disciplina es una cosa, 2 puntos. La reglamentación es otra cosa, punto. La disciplina es la actitud del discípulo, del alumno que mira al maestro a los ojos y se refleja en sus pupilas. Este bienes norteamericanizado es un desgraciado que maneja el lenguaje inglés como una maravilla. Le leo la frase y se la leo en inglés. La disciplina es la actitud del discípulo, del alumno, que mira al maestro a los ojos. Alumno se dice pupil y se refleja en sus pupilas, que se dice pupil. Eso es disciplina. Eso es disciplina didáctica, pedagógica, de un maestro y un discípulo. El alumno mira al maestro a los ojos y se refleja en sus pupilas. La señal de que hay un maestro, de verdad, es que tiene discípulos. ¿Cómo podría haber un maestro si no tiene discípulos? Si hay un señor muy erudito que les da montones de información a sus discípulos, pero sus discípulos les entra por un oído y les sale por el otro, y sus ojos no estallan de brillo por el brillo que irradia el maestro, la cuestión no es alabarle el brillo a los ojos al maestro, es saber si el maestro es tan maestro para suscitar el brillo en las pupilas de los ojos del discípulo. Eso es disciplina en la oración. El contacto visual con el maestro, fíjense en épocas de pandemia, lo que significa lo que dice aquí el hermano David. Cuando ahora estamos con esta porquería que es el Meet y esas cosas virtuales, el contacto visual con el maestro alienta en los alumnos la disciplina creativa y la creatividad disciplinada. O sea, si llega a haber alguna creatividad en esta porquería que estamos haciendo nosotros de las clases virtuales, es no gracias a la tecnología, sino a pesar de la tecnología. Porque yo le puedo ver los ojos de ustedes que pueden ser todos los vivaces que quieran, si los viera así cara a cara, pero por dentro, la procesión va por dentro y no pasa nada, no pasa naranja. Alguna chica se ha metido en la clase última, esas que ponen comentarios, haciendo un comentario cáustico de esto que estábamos hablando, dice, sigan enganchados con esa porquería, decía la chica. Comentando aquí, se mete a la clase y dice eso. O sea, la clase presencial es una clase, esto no es una clase. No es una clase que haya maestros y discípulos, porque falta ese contacto de pupila a pupila. La reglamentación es rígida y frágil. La disciplina es tan fuerte como flexible. La disciplina nos hace creativos. Solo quien es disciplinado es creativo. Cuando Pablo Ruiz Picasso, dibujaba garabatos cuando era chico, pasó por una disciplina infernal, dicho dantescamente, para poder ser creativo. Si uno no es consecuente con la disciplina, no puede llegar a ser un antecedente. Solo soy un antecedente, soy un autor, un autoritas, si soy consecuente. Soy consecuente no desde ayer o desde la semana pasada. ¿Cuántas veces hemos empezado la dieta y la hemos terminado y decimos que la vamos a empezar el lunes que viene? Disciplina es eso. Disciplina es rigor. Studium, el estudio es algo arduo, disciplinado, riguroso. Y nosotros somos todos burgueses achanchados que no queremos esforzarnos para nada.
Por supuesto, ni para estudiar ni para orar. Y así nos va. No hay límites para la creatividad cuando oramos en soledad. Pero ¿qué decir de las oraciones en comunidad? Cuando rezamos con otros. La única regla básica aquí es háganlo juntos. Y esto es algo distinto de rezar uno al lado del otro. Los ejemplos que ponen son divinos. Las sardinas dentro de una lata están colocadas prolijamente una al lado de la otra. Sin embargo, ¿es eso realmente estar juntos? El cardumen de sardinas que observo desde el muelle se mueve espontáneamente en distintas direcciones, pero esos peces están realmente juntos, pues comparten un espacio vital y una vida. Los que están en la lata están muertos, no saben de la espontaneidad ni del compartir. Y hay quienes se sienten amenazados cuando oyen hablar de espontaneidad al orar juntos. Por supuesto, cuando las estructuras preparadas se vuelven opresivas, no dejan lugar a la espontaneidad. No podemos rezar juntos sin compartir, sin comulgar en la canción, en la oración. Sin embargo, el compartir tiene muchas formas y grados. Tomar parte, tomar nuestra parte, cada uno tomar su parte al orar juntos, es algo básico y ciertamente es una forma de compartir. Nuestras oraciones, en efecto, en comunidad, a menudo se podrían mejorar si dejáramos que distintas personas tomaran cada una su parte en lugar de hacerlo todo a coro y en conjunto. La mayoría de las dificultades que tenemos con la oración en comunidad provienen de esperar demasiado de ella. Sería injusto esperar de una cocina compartida una comida preparada a nuestro gusto particular. No deberíamos esperar de la oración en comunidad lo que solo podemos encontrar cuando rezamos solos. Hay que celebrar la vida de oración que vivimos en común. Tenemos que orar juntos. Pero encender una vela estando solo es una de mis oraciones favoritas. No hablo de leer oraciones a la luz de la vela. La misma acción de encender una vela es una plegaria. El sonido del fósforo al prenderlo, el trazo del humo que queda después de apagarlo, la manera en que la llama brilla y luego disminuye y casi se apaga. El hecho de estar solo es esencial para esta oración. Encender una vela en una procesión con velas es una experiencia totalmente diferente. Sí, esto también puede ser una verdadera plegaria. En la vigilia pascual, el encendido de cientos de velas a partir del cirio pascual puede llegar a ser para toda una comunidad una poderosa forma de elevar la mente y el corazón a Dios y así transformarse en una genuina oración comunitaria. Lo que cuenta es siempre nuestra oración, nuestro espíritu de oración, la verdadera oración. Y termina diciendo, comer con gratitud cada bocado es una oración. Beber un vaso de agua, un trago de agua, es una oración. La gratitud va a transformar toda la comida y toda la bebida en oración. Porque después de rezar nuestras oraciones, vamos a rezar la sopa, vamos a rezar la ensalada, vamos a rezar el postre. Y después, al terminar, haremos otra oración formal que nos recuerde que debemos continuar orando aún después de la comida. Los verdaderos atletas espirituales son aquellos que pueden correr mucho tomando sus energías a partir de pocas plegarias. Porque lo que cuenta no son las oraciones, sino el espíritu de oración. Y termina diciendo este capítulo, para usar una imagen menos cruda, podríamos pensar que las oraciones son como la poesía de nuestra vida. Nuestra vida de oración es nuestro poetizar nuestra vida. Un poema celebra la vida. Y en esa celebración, el poema mismo se transforma en un referente de la vida. Mirando con los ojos del corazón, nos asombramos de las maravillas que vemos y celebramos esa visión con un gesto que nos conecta con la propia fuente de la vida. Mas esto se puede decir de manera mucho más simple. Orar es vivir en gratitud. Orar es vivir en gratitud.
Si ustedes no tienen preguntas o comentarios, paso al siguiente capítulo. No sé si tienen algo que comentar o preguntar ahora de esto que hemos visto. ¿Sí? ¿Vanessa? ¿No? Escribí. Ya que no tienen micrófono, escribí si quieres preguntar. Vida ordinaria para que no le lea. Vida ordinaria, agitación. Vida interior, contemplación. Ambas en la misma respiración. La donna gentile y la donna angelicata. La misma donna, la misma biche, al menos para Dante. Sí, justo de eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de la contemplación. Mejor dicho, habla el hermano David y yo gloso. Se llama contemplación y ocio. ¿De dónde viene la palabra contemplación? ¿Y dónde viene la palabra ocio? Ocio viene del griego, que es scholé, que traducido al latín es scola, traducido al castellano es escuela. El ocio creativo, el ocio donde se puede cultivar el pensamiento, el querer, el sentimiento. Tan lejos de nuestras escuelas todo eso. Y la contemplación empieza con un ejemplo, porque la calidad de este tipo, como otros tipos, este tipazo que es el hermano David, los ejemplos que busca. Ustedes habrán sentido hablar alguna vez de Stonehenge. Stonehenge son unas piedras inmensamente grandes, que es un misterioso monumento en Inglaterra de más de 3.500 años de antigüedad. Y es un conjunto de enormes pilares de piedra dispuestos en forma circular y que tienen unos dinteles. Ahora, algunos de ellos tienen como 10 metros de alto y pesan 50 toneladas. Hace 3.500 años, ¿cómo se han trasladado esas piedras ahí y se han puesto en ese diseño formal? Nadie sabe cómo pudieron ser transportados desde una cantera situada a 50 kilómetros. Es como lo de las pirámides, más o menos. O cómo pudieron colocar esas enormes losas de piedra sobre los pilares a modo de dinteles. Ni siquiera se sabe a ciencia cierta quiénes llevaron a cabo semejante obra. Y salen todos esos inventores de ovni, esas cosas, a decir esas cosas. Desconocemos tanto la idea, atento a la palabra, que unió a sus autores como los ideales que inspiraron su esfuerzo común. Ese señor, el hermano David, de paso cañazo, nos está señalando una cosa es la idea y otra cosa es el ideal. La idea es de la cabeza, de la mente, el ideal es del corazón. No sabemos cuál ha sido la idea ni los ideales. Y dice, todo está oculto en la oscuridad de la prehistoria. Y uno mira la intrincada disposición de pilares, zanjas, terraplenes y pozos y le parece estar mirando un jeroglífico. Jeroglífico es de hieros, santo, una escritura sagrada. Nos parece estar viendo un jeroglífico, como de la piedra Rosetta. Sin embargo, encontramos una pista. El plano de Stonehenge está claramente alineado con el punto en que sale el sol durante el solsticio de verano. Así, toda esa estructura resulta ser un gigante reloj de sol y de luna también. Stonehenge traslada los ciclos del sol y de la luna a la arquitectura, el movimiento al diseño, el tiempo al espacio. Y esta pequeña porción de tierra está diseñada en el cielo. Esta es la clave para entender el significado de Stonehenge. Es la clave también para entender el significado de la contemplación. Ya veremos qué significa contemplación. Y usualmente resulta útil prestar atención a la etimología de una palabra si queremos entender en profundidad lo que ella significa. Y la pequeña sílaba temp de contemplación, en nuestra contemplación, tiene un origen remoto. Dicen los lingüistas que en el principio significaba algo así como hacer una marca. Con solo hacer una marca en algo, uno ya tiene una simple herramienta como para contar y medir. La sílaba temp aún tiene que ver con la medida, mensura, lo inmenso, lo inconmensurable. Incluso en el lenguaje moderno,
temperatura es medir frío, medir calor. Temperamento es la medida de la reacción psicológica. Tempo es la medida del ritmo musical. Templar significa ajustar componentes en su medida correcta. Y si uno tiene la virtud de la templanza, uno es capaz de comer y beber sin excederse. Uno conoce su medida, nada en exceso. La palabra templo proviene de la misma raíz. Es la palabra más directamente relacionada con contemplación y nos remite a estructuras características del templo, como Stonehenge. Sin embargo, originalmente la palabra latina templum no hacía referencia a una estructura arquitectónica, sino que estaba relacionada con el sentido de medida. Templum significaba un área medida, no en la tierra, sino en el cielo. Significaba un recinto sagrado en la tierra en correspondencia con un recinto en el templo. Y aquello que los antiguos sacerdotes romanos y adivinos contemplaban era el templum, contemplaban el templo. En la Roma clásica no se tomaba ninguna decisión importante sin consultar a los adivinos. Los adivinos ven las cosas y a partir de la contemplación de los adivinos, lo que ellos veían, se tomaban las medidas, las decisiones. Y esta práctica nos habla de una mentalidad anterior al razonamiento lógico. Es un síndrome, un conjunto de síntomas, un síndrome arquetípico enraizado en la psique humana. Aún hoy tenemos acceso a estas profundidades y explorándolas podremos iluminar el sentido de la contemplación. ¿Cómo podríamos actuar bien si no actuamos contemplativamente? ¿Y cómo nuestra contemplación tendría sustancia si no desembocara en una acción? No hay que divorciar contemplación de acción. Y decir contemplativo no es decir que tipos que están en la estratosfera rezándole a Dios o a los pajaritos. Contemplar para actuar y actuar conforme a la contemplación. Pero aquí vienen las localizaciones, las topologías, el arriba y el abajo. ¿Qué dicen esas palabras arriba y abajo? Dan una connotación axiológica, ontológica, metafísica. La dan siempre. Arriba y abajo tienen para nosotros un significado que el pensamiento analítico no es capaz de captar. Inevitablemente hablamos bien de las cosas superiores, las cosas elevadas, las cosas que están arriba. Y hablamos mal de las que están abajo. Las superiores son elevadas, exaltadas, están por encima de la norma, por encima de la medida promedio. Por eso son elevadas. En contraposición a lo que está por debajo de nuestros parámetros, lo llamamos inferior, humilde, bajo. Y el epítome o símbolo o cifra de la razón en la Divina Comedia, ¿quién es? Virgilio. ¿Y hasta dónde llega Virgilio? Desde las profundidades del Averno hasta el Purgatorio. Y ahí toma la posta y sigue Beatrice. Para lo superior, la Beatrice, la mujer. Entonces, abajo y arriba. Quizá esto tiene que ver con el hecho de que crecemos hacia arriba, no hacia abajo, como las zanahorias, dice el hermano David. Zanahorias crecen para abajo y nosotros crecemos para arriba, hasta que empezamos a bajar, cuando somos viejitos. Pero crecemos para arriba. Ni siquiera la persona más torpe es capaz de caerse hacia arriba. La firmeza con que arriba y abajo polarizan nuestro pensamiento y nuestro lenguaje es sorprendente. Y el hecho de que arriba abajo sean entendidos donde quiera que sea como mejoría y decadencia, decadencia es caer, y uno cae siempre para abajo, no cae para arriba, es más sorprendente aún. Cuando yo digo que un revolucionario, dice el hermano David, busca tirar abajo lo que está vigente, lo hace con la convicción de que la justicia tiene que prevalecer sobre la injusticia. Justicia sobre la injusticia. Más allá de nuestras ideologías y convicciones, todos estamos de acuerdo en que algo anda mal cuando las cosas están patas para arriba. El mundo del revés de María Elena Walsh.
Y es interesante notar que alto tiene distintos significados según lo opongamos a bajo o a profundo. ¡Qué cosa hermosa! Alto se contrapone a bajo o a profundo. Alto y profundo pueden coincidir en algunas ocasiones. Alto y bajo nunca pueden coincidir. Una persona de altos ideales puede tener pensamientos profundos, pero nunca bajos. En latín, altus significa exaltado, en el sentido de alto y profundo. El alta mar es profunda, pero siempre opuesto a lo bajo y a lo pobre. Se equivocaba Chesterton cuando decía que el sentido común no se lo encuentra tan comúnmente. Qué genio el Chesterton ese, maestro de las paradojas. El sentido común es el menos común de los sentidos. Y él era un apóstol y profeta del sentido común, como Vico. Jean Baptista Vico decía que en lugar de lo claro y distinto de Descartes, hay que ir con el sentido común, con la fantasía, con la imaginación. Porque el sentido común es la que nos proporciona lo de la retórica, lo de la pragmática, lo que el hombre de la calle, el hombre común, sabe, conoce, con lo que se mueve, con el sentido común. Y vendrán, como les he dicho un par de veces ya por lo menos, Rosenzweig y Wittgenstein a decir lo mismo. Rosenzweig escribe un libro sobre el sentido común sano y enfermo, y dice la filosofía del sentido común enfermo. Y Wittgenstein, que después de hacer la revolución lógica del Tractatus, dice que hay que volver al lenguaje común, al lenguaje natural, del sentido común, porque ese es el que tiene sentido en los juegos del lenguaje. Bien, volvemos a Chesterton. El sentido común no se lo encuentra tan comúnmente. El sentido común es el que nos hace entender la relación entre alto, profundo y bajo como anterior al lenguaje. Uno no empieza a hablar y tiene un anaquel en que dice alto, bajo, profundo y sabe qué significa y lo empieza a usar. No, eso es previo al lenguaje. Eso está en nuestro inconsciente colectivo, diría Jung. Lo alto, lo profundo y lo bajo debe ser anterior al lenguaje. Se asemeja más al sentido que al pensamiento y parece ser común a todos los seres humanos. Lo dice con cautela y finura y elegancia el hermano David, y yo carezco de ellas. Parece ser común a todos los seres humanos, porque hay algunos seres humanos que son más comunistas que otros y no entienden el sentido común. Generalmente andamos por la vida a los botes porque no aplicamos el sentido común. Lo que venimos diciendo es terreno firme, aprovechemos lo más que podamos. Por el momento concentremos en el hecho de que el modo en que experimentamos lo alto y lo bajo pone un orden básico a nuestra visión del mundo. El sentido común nos dice que es preferible al desorden. ¿Es que alguien con sentido común diría que el desorden es mejor que el orden? Hay montones de profetas políticos contemporáneos que están apostando a eso, que cuanto peor mejor, que el desorden es mejor que el orden. La paz es fruto del orden, en Agustín. Ahora, nosotros podemos ponernos en nuestra vida metas bajas, pero una vez que aceptamos el desafío tenemos que tratar de estar a la altura de esas metas. Incluso en nuestro lenguaje, cuando hablamos de un desafío, decimos estar a la altura de, y nunca estar tan bajo como. Una expresión de estar tan bajo como no tiene sentido. Curioso, en Dante el abajo es arriba. Bueno, vamos a discutirlo eso en la clase de metafísica. Llegados a este punto, podemos hablar ahora de la contemplación. Hemos hecho todo este proemio para llegar a la contemplación. Contemplar significa levantar nuestra mirada a un orden superior que nos desafía a estar a su altura. Si nosotros dejamos orientar nuestra existencia por el orden superior, tenemos que vivir contemplativamente, todos. Contemplar el orden superior y admirarlo y seguirlo. Que Dios y el orden de Dios sea la medida de nuestras acciones, dice el no cristiano o precristiano Sócrates. No soy yo la medida de todas las cosas, medida, temp,
sino Dios es la medida de todas las cosas. La contemplación es la medida de nuestro existir cotidiano. Regular la vida humana mediante un orden superior, de modo de perfeccionar nuestro obrar, guiados por la visión de ese orden. Y solo el corazón es lo suficientemente alto y profundo como para captar esa visión. Solo la vida vivida en plenitud está a la altura de la contemplación. Y aquellos que introducen por primera vez el término contemplación en el vocabulario cristiano, a pesar de ser un término técnico usado en la rival religión romana, deben hacerlo considerando irreemplazable y deben haber sido conscientes de que contemplación hace referencia a una realidad humana, primordial y universal. Y también seguramente eran conscientes de que se trataba de un concepto central en la tradición bíblica, que vamos a llegar a Moisés y vamos a llegar al templo, el templo de Jerusalén. La contemplación subyace a toda una teología del templo que conecta con Moisés, el gran contemplativo. Nosotros no lo vemos como gran contemplativo a Moisés. Y dice el hermano David, Moisés y el templo de Salomón, el templo que la sabiduría divina se construye con Jesucristo, quien personifica al mismo tiempo el templo de Dios y la sabiduría de Dios, y con su cuerpo místico, la humanidad redimida, templo del Espíritu Santo. Cuando se dirigen a nosotros y dice que nosotros somos el templo de Dios, íconos vivientes del Cristo, está diciendo eso. Cuando Jesús dice que van a tirar abajo este templo y en 3 días lo voy a restaurar, está diciendo eso. Moisés actualmente es considerado como el gran legislador, pero no como un contemplativo. Sin embargo, una mirada atenta a su figura nos lo muestra como un modelo de contemplación. Moisés sube a la montaña, a las realidades superiores, y allí se expone a una visión transformadora, a tal punto que la gloria de Dios brilla en su rostro con un brillo enceguecedor. Finalmente baja de la montaña, trayéndole al pueblo no solo la ley, sino también los planos para la construcción del templo. Una y otra vez, la Biblia pone el énfasis en que Moisés construyó el tabernáculo según el modelo que se le había mostrado en la montaña. Incluso la ley debe ser entendida como los planos según los cuales el pueblo de Dios debe edificarse hasta llegar a ser el templo de Dios viviente. Lo edificante, escritos edificantes de Kierkegaard, por ejemplo, lo edificante es edificar el templo de Dios en mí. Eso es lo edificante. Los miembros del pueblo de Dios son piedras vivas. La piedra principal es Cristo, pero todos somos cuerpo místico, piedras vivas del templo. El prefijo con debería recordarnos que el solo mirar la visión no es contemplación en absoluto. Podría llamársele a esto, a lo sumo, templación, pero no contemplación. Contemplación une visión y acción. Visión y acción. Pone a la visión en acción. Va a poner unos cuantos ejemplitos de místicos cristianos que muestran hasta el hartazgo, dicho mal y pronto, lo que significa que un verdadero contemplativo es un gran activo. Uno de los ejemplos es Bernardo de Clairvaux. Bernardo de Clairvaux está en el 10º cielo de la Divina Comedia del Dante. Es el teólogo mariano. Bernardo de Clairvaux estaba tan concentrado en su visión interior que sus ojos parecían ciegos por momentos. Cuando las ventanas superiores de la iglesia de su abadía necesitaron ser reparadas, los monjes encargados del edificio le pidieron a Bernardo que tomara una decisión. Para sorpresa de ellos, Bernardo no sabía de qué estaban hablando, de esas ventanas que estaban arriba. La historia nos dice que en todos esos años siendo abad, nunca había mirado esas ventanas superiores, ni siquiera sabía que existían. Sin embargo, cuando les llegó el momento de modelar a Europa a la luz de su visión interior, San Bernardo, el último de los padres de la iglesia,
se erigió en el primer embajador de un emergente occidente cristiano. Pasemos al segundo ejemplo, Catalina de Siena. Tenemos el ejemplo de Catalina de Siena, que siendo adolescente va en búsqueda de una visión tal como ciertos jóvenes de tribus de Norteamérica, y durante años, no 2 días o meses, permaneció encerrada en su cuarto, entregada únicamente a su visión interior. Se sepultó en la oscuridad, siendo la 23ª hija de sus padres. Se mantuvo escondida en un cuarto de la casa paterna. Sin embargo, una década después, se convierte en el centro de atención de la historia. En ese momento había 3 papas. Había los papas que estaban en Aviñón y estaban en Roma, peleaban entre los papas. Y ella, esta que estuvo encerrada años en el cuarto, escondida, en el cuarto de donde vivían sus padres, se convierte en la embajadora de la paz. Y ella, mujer laica de menos de 30 años, en ese nudo histórico, es la que se encarga de persuadir al Papa de regresar de Aviñón a Roma. La gran mística se levanta motivada por el desafío de su visión y se convierte en una gran mujer de acción. Por eso, Pablo Dors, que es también un genio de padre espiritual, él junta las palabras, es un gran escritor. Dice, no hay que decir contemplación y acción, hay que decir contemplación. Y pasemos al tercer ejemplito de Teresa de Ávila. La vida de Teresa de Ávila muestra que este corresponder a la visión mediante la acción es mucho más simplemente que pasar de la teoría a la práctica. Por un lado, tenemos su visión del riego del jardín del alma, de ir de morada en morada hacia el centro luminoso del castillo interior. Y por otro lado, a la monja andariega esta, la ve meterse en las intrigas políticas con Felipe II para pelear con los protestantes, para pelear con los católicos que le estaban obstaculizando su tarea de fundar conventos, y la vemos enredada. Tenía una vocación y un compromiso político que le hablaba de igual a igual al emperador del imperio donde no se ponía el sol. Está enredada en la política eclesiástica, en la política imperial, en peleas, en intrigas, le hacen las 1001 para descalificarla. Y a primera vista, ambas experiencias parecen 2 mundos totalmente separados. Sin embargo, dice el hermano David, en su visión no se le mostró un plano detallado de cómo reformar a las carmelitas, listo para ser ejecutado. La contemplación no funciona de esta manera. Ella simplemente expuso su corazón a la luz del templo no construido por manos humanas. El hecho de haber sido obediente a esa visión hizo de ella la gran contemplativa. Era una gran activa. ¿Por qué nos resulta tan difícil unir visión y acción en la contemplación? Unir visión y acción nos parece pedir demasiado. La situación en la que vivimos nosotros ahora es muy demandante. ¿Cómo ser contemplativos o contemplativos hoy? La situación es demandante y ya no somos nosotros los que ponemos el precio. La partícula con, que une visión y acción, es lo que hace a la contemplación tan demandante, y por lo tanto tan difícil y tan necesaria. Esta tensión entre acción y visión se puede romper y se vive rompiendo. Ese es el problema. Cualquier objetivo que persigamos perdería su sentido. Lo que yo llamo acción y visión se podría traducir con la palabra objetivo y sentido, para hablar más laico y contemporáneo. Visión y acción, el objetivo de nuestra acción y el sentido de nuestra acción. Ahora, nos puede pasar que después de haber ido detrás de un objetivo por mucho tiempo, de repente reaccionemos preguntándonos, ¿qué sentido tiene todo esto? Ir detrás de un objetivo sin un sentido es una rutina tediosa.
Sin embargo, el sentido que uno encuentra en lo que hace inevitablemente nos resultará un desafío, nos hará responsables. El descubrir con un poco más de claridad el sentido de la vida la hace más apasionante y digna de ser vivida, pero no por eso más fácil. Es quizás por esto que hay algo en nosotros que nos hace preferir el tedio de la rutina antes que aceptar el desafío que significa la responsabilidad de salir de nosotros mismos, de dar el paso adelante, dar el paso para salir de la rutina y del yo. El objetivo es algo a lo cual tendemos, el sentido es algo que experimentamos. Se puede decir de una vivencia cargada de sentido que lograr un objetivo es lo mismo que lograr un objetivo cualquiera. Para lograr un objetivo necesitamos apoderarnos de la situación. ¿Se puede decir lo mismo de una vivencia cargada de sentido? Ahí no decimos que hemos logrado el objetivo. Decimos que fuimos tocados, fuimos movidos, incluso fuimos arrastrados por esa vivencia. Si uno no se hace cargo, no logra su objetivo. Pero si uno no se entrega a la aventura de la vida plena, no tiene sentido lo que uno hace. La búsqueda del sentido. Y esto es entre el toma y daca, entre el dar y el tomar existe una tensión. Y analicemos el lenguaje nuestro. Y lo dice desde el inglés, lo puede decir del alemán y lo podemos decir del castellano. ¿Qué delata el uso del lenguaje nuestro? ¿Estamos buscando tomar o estamos buscando dar? Entre el dar y el tomar existe una tensión. Mantener la tensión creativa es demandante. No es tomar solo ni dar solo. Nuestra vida se torna una aventura, y una aventura que siempre implica un riesgo. Y hemos notado cómo se da esto en las relaciones personales. Nos sentimos seguros respecto de alguien, decimos, a fulano sé cómo manejarlo. Entonces yo tomo, manipulo al otro, sé cómo manejarlo. O bien, conseguí su número de teléfono. Esos ejemplos banales. Pero si mantenemos una relación bajo nuestro control en forma exagerada, se torna aburrida. Qué tortura para el manipulador de manipular a alguien. Porque lo interesante no es que él me encuentre con el otro en una relación de manipulación, sino de encuentro real. La vida es dar y tomar. La vida, como inhalar y exhalar, es dar y tomar. No dar o tomar. Un jadeo espasmódico es una cosa. Una respiración saludable es otra cosa totalmente distinta. Cuando tomamos aire, nos entregamos al aire que inhalamos. Y cuando lo soltamos, tomamos un pequeño descanso. No somos solo actividad y no somos solo reposo. Somos actividad y somos reposo. Dicho muy burdamente, somos ocio y somos negocio, que es la negación del ocio, citando la ética de Nicómaco de Aristóteles. Este equilibrio entre dar y tomar es la clave para la vida sana en todos sus niveles. El equilibrio entre dar y tomar. En realidad, equilibrio es una palabra demasiado técnica como para aplicarla a la íntima relación de dar-tomar, porque hablamos de dar dentro del tomar y de tomar dentro del dar. Dicho esto, no hace falta aclarar que no estoy oponiendo el dar contra el tomar, de ninguna manera. De lo que sí hablo es de una oposición entre un dar y tomar vivificante contra un solamente tomar que sería tan mortal como un solamente dar. Poco importa si uno toma aire y para de respirar, o suelta el aire y para de respirar. En ambos casos, uno se muere. Solo tomar aire y solo exhalar aire no va. Muchos de nosotros necesitamos de un gran estímulo para que podamos dar. Y sería una buena prueba que contáramos durante media hora cuántas veces usamos el verbo tomar y cuántas el verbo dar. Nuestro lenguaje nos delata. Tomamos un curso, tomamos un examen. En inglés se usa aún más claramente y ostensiblemente que en castellano, el take.
tomamos un curso, tomamos un examen, tomamos vacaciones, tomamos una habitación, tomamos un taxi, tomamos un paseo, tomamos a la izquierda, tomamos a la derecha, tomamos una bebida, finalmente cansados de tanto tomar, nos tomamos un descanso. Es lleno de humor y sabiduría. O al menos tratamos de tomar un descanso hasta que nos damos cuenta de que difícilmente podremos dormirnos, salvo que nos entreguemos al sueño, entregarse al sueño, y dejemos que Él se apodere de nosotros. Pero algunos de nosotros estamos tan habituados a solo tomar que incapaces de darnos un descanso, necesitamos tomar pastillas para que ese descanso pueda apoderarse de nosotros. Es una ironía así lapidaria la de este buen señor. Y así llegamos al tema del ocio. Y vamos a tener que llegar a nuestro ocio porque ya nos falta poco, pero bueno. El otium, el ocio, en inglés es leisure. Se habla aquí de ocio, leisure, como aquello que abarca toda actividad que no se hace para lograr un objetivo. Es como el juego de los niños. El juego no tiene un objetivo, salvo que llame un objetivo a hacerle gol al otro equipo, pero no tiene. Uno juega por jugar, vive por vivir, como el vivir sin por qué, la rosa sin por qué, de Angelus Silesius y de Eckhart. Se hace sin objetivo, sino que su razón de ser está en el juego mismo, en la actividad misma. Sin embargo, pocas palabras son tan mal interpretadas como la palabra ocio, y esto se muestra claramente cuando hablamos de trabajo y ocio como opuestos. ¿Son realmente dos polos opuestos la actividad del trabajo y el ocio? En inglés se usa la palabra trabajo ocioso, pero eso es un contrasentido, porque nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo con ocio. Nosotros tenemos que amar lo que hacemos. Eso es hacer ociosamente nuestro trabajo. Si uno no hace con ocio su trabajo, no hace bien su trabajo. Por eso, el trabajo tiene que ser hecho ociosamente, dice el hermano David. Esto es decir, en forma relajada, en forma serena, en forma aquietada, en forma dulce, no en forma esclavista, bruta, mecánica, sin prisa, si se quiere que el trabajo salga bien. ¿Qué es entonces lo opuesto al trabajo? Lo opuesto al trabajo es el juego. Y hay que hacer las cosas lúdicamente, jugando. Estos son los polos de toda actividad. Trabajo y juego. El juego como símbolo del mundo, símbolo de la vida, símbolo de la historia. Todo en la vida es o debe ser juego. Todo en la vida debe ser haciéndonos como niños. La existencia del niño es una existencia lúdica. Trabajo y objetivo están tan íntimamente relacionados que en el momento en que uno logra su objetivo, el trabajo cesa. Si yo estoy barriendo mi casa, dice el señor Steinrust, entonces termino de barrer la casa, no sigo jugando con la escoba, dice él. Ya la escoba la tengo que guardar porque ya he terminado el trabajo. Cuando termino el trabajo, se acaba esa acción con objetivo, porque el objetivo era limpiar la casa. En el juego, todo el sentido recae, toda el énfasis recae sobre el sentido de la actividad. El juego no necesita objetivo. Y si tiene objetivo, ya no es juego, ya es un trabajo. Bueno, medir la eficacia, la eficiencia. Y nosotros, por ejemplo, cuando bailamos, no bailamos para llegar a algún lado, dice Steinrust, sino que simplemente bailamos. Una canción no termina cuando logra su propósito, su objetivo. Estrictamente hablando, una canción no tiene ningún propósito. El canon de Pachlevel, dice, es una de las magníficas superficialidades de la vida. Cada vez que lo escucho, me vuelvo a dar cuenta de que algunas de las cosas más superfluas son al mismo tiempo las más importantes, porque le dan sentido a la vida. Fácilmente somos propensos a pensar que Dios creó este mundo con un objetivo. Y estamos tan mentalizados con el para qué de las cosas
que nos sentiríamos más cómodos si Dios se preocupara como nosotros por el trabajo. Pero, tres palabras tiene la frase, pero Dios juega. Un Dios juguetón. Dios siempre juega. Los pájaros en un árbol son suficiente prueba de que Dios no se propuso con una actitud de antisentido crear un ser que alcanzara plenamente el objetivo de un pájaro. ¿Cuál sería el objetivo de crear un pájaro? No lo logro descubrir, dice. Dios creó jilgueros, cardenales, pájaros carpinteros, pinzones, estorninos y cuervos. El único pájaro que Dios no creó es el pájaro sin sentido, dice. Cuando abrimos nuestros ojos y nuestro corazón a la creación, rápidamente damos cuenta de que Dios es un Dios que juega, un Dios del ocio. De todos modos, tengamos cuidado de no caer en oponer el ocio al trabajo. El ocio es el equilibrio entre trabajo y juego y le da plenitud a ambos. ¿No deberíamos disfrutar también del trabajo? Pobres miserables los que trabajan a contrapelo de lo que desean hacer lúdicamente. Tenemos que disfrutar haciendo nuestro trabajo. Quienes pasan sus horas de trabajo teniendo en mente únicamente lograr su objetivo, difícilmente gozarán del tiempo libre cuando éste finalmente llegue. Simplemente no podemos disfrutar del tiempo libre si no aprendemos a disfrutar del trabajo como lo disfrutaríamos de un juego. ¿Y esto qué tiene que ver con la oración? Con el espíritu de oración. El ocio le da sentido a un objetivo, le da significado. Hacer un trabajo sin encontrarle un sentido es una forma de matar el tiempo. ¿Cuántas veces usamos esa expresión? Que matamos el tiempo. El tiempo es lo más precioso que tenemos, el tiempo de nuestra vida. El ocio le da vida al tiempo. El ocio le da vida al tiempo. Por eso, matar el tiempo es matar el tiempo cronológico. Dar vida al tiempo es el tiempo cairológico. Y hay un ideograma chino para estar ocupado, que está formado por dos palabras, corazón y matar. Y esto es una advertencia oportuna. Hasta el mismo latido de nuestro corazón es saludable cuando alterna regularmente movimiento y reposo. El músculo del corazón está constantemente en movimiento y reposo, alternativamente. Imitemos al corazón. Ese músculo no cesa de trabajar mientras vivimos. Y nuestro corazón en sentido físico trabaja incluyendo el reposo. El ocio, el corazón entendido en un sentido más amplio, también debe incluir ese ocio vivificante. Y lleguemos de nuevo a la contemplación y el ocio que estamos viendo ahora. Contemplación es visión, orden ideal, y acción, realización práctica. Y ocio es sentido, entregarse al juego, y objetivo, estar en control del trabajo. Estamos rescatando la contemplación de los especialistas y devolviéndosela a todos aquellos a quienes les pertenece por derecho, a cada ser humano. Durante mucho tiempo se ha considerado la contemplación como propiedad privada de los contemplativos. Pero los más grandes contemplativos han sido al mismo tiempo modelo de la dedicación que se necesita para traducir la visión en acción. Y únicamente cultivando una actitud contemplativa seremos seres humanos armoniosos. No dejemos que la rimbombante pasión nos asuste. Espíritu de oración significa asombro, mirar con el corazón, y concentración, centrarse en el corazón. Y gratitud significa visión del corazón, todo nos es dado, y acción desde el corazón, respuesta total. Terminemos este capítulo de la contemplación y el ocio con las palabras que le dedica el hermano David a la bendición, cuando nosotros decimos, bendice al Señor alma mía, me decían a mí cuando era chico, y yo entendía, o fieras salvajes y animales domésticos, bendigan al Señor. ¿Pero qué es? La bendición es algo que Dios nos da o algo que se nos pide a las criaturas. Yo bendecir a Dios, ¿no era que todas las bendiciones descendían de Dios?
Debo haber arrastrado conmigo este dilema por algún tiempo hasta que un día la solución literalmente brotó del suelo, no del cielo. El sol había derretido la nieve del camino, yo iba caminando, todas las chances de tomar un trineo para volver a casa habían desaparecido, por eso decidimos tomar un atajo bordeando el arroyo, tanteando cuidadosamente con el pie las finas capas de hielo en las orillas. Uno puede sentir que los tibios rayos del sol son una bendición, especialmente después de un largo invierno en los Alpes austríacos. Cada pisada en suelo firme parecía una bendición. Y había montones de flores amarillas, era primavera, y habíamos visto flores de el éboro en medio del invierno, las rosas de Navidad, las llamábamos. Pero en días de sol, luego de una nevada, las encontramos debajo de la nieve. Ahora encontré la respuesta, y no necesité razonarla. Simplemente caminé hacia ella, la vi, la hice mía al bendecir yo también a Dios, y comprendí su significado. A la bendición se le responde con la bendición. Este es el sentido más profundo de la contemplación. La noción de bendición conecta al templo del cielo con el templo de la tierra. La visión más profunda de nuestro corazón nos muestra que todo es un don, todo es una bendición. En respuesta, la acción más espontánea del corazón es la acción de gracias, la bendición. Una vez más, el don dentro del don es la oportunidad, es la gratitud. Siempre presente está la oportunidad de alabar a Dios. Bendice lo que es por solo ser, dice el poeta Auden, que debe ser obedecido, pues al fin de cuentas, ¿para qué he sido hecho? ¿Para estar de acuerdo o para no estar de acuerdo? Bendecir es estar de acuerdo y decirle a todo lo que existe sí y amén. Bendecir todo lo que existe y no por otra razón, sino simplemente porque existe. Esa es nuestra razón de ser. Y esto está inscripto en nuestros corazones. El corazón está creado para una alabanza universal. Y vuelve a su poeta de cabecera, que es Rainer Maria Rilke. Alabar, eso es todo, exclama Rilke en sus sonetos a Orfeo. Presenta a Orfeo, el prototipo del poeta, el ser humano divinizado como alguien puesto para alabar. Como alguien puesto para alabar, surgió como quien surge del silencio de la piedra. Y del corazón humano, dice Rilke en las elegías del Duino, entre martillos perdura nuestro corazón, como la lengua perdura entre los dientes, sin dejar de alabar. Acción de gracias, bendición, alabanza. Las tres pertenecen a la gratitud. Uno de los tres términos le añade a la gratitud un aspecto que los otros dos términos no logran expresar. Acción de gracias, bendición, alabanza. Alabanza hace hincapié en una respuesta válida. Bendición añade un tinte religioso y acción de gracias implica un profundo compromiso personal. Los tres términos juntos hacen plena la gratitud. De repente todo es simple. La palabra gratitud lo dice todo y la gratitud es algo que todos conocemos por experiencia. ¿Puede la vida espiritual ser así de simple? Sí. Lo que secretamente esperábamos es verdad. Es así de simple. Lo que pasa es que encontramos difícil la simpleza. ¿Por qué no dejamos de lado las complicaciones que nosotros mismos le añadimos? Lo que nos hace plenos es la gratitud, la simple respuesta de nuestro corazón a esta vida que nos es dada en toda plenitud. Ahí terminamos este capítulo. Y si quieren comentar, alabar algo, agradecer algo, a Dios, no a mí. No, son mujeres de poca fe. No quieren ser gratas, agradecidas. ¿Hay que ser agradecidos o no? Sí, digan sí. Sí, muchas gracias. Qué golfa la Vanessa esta, Dios mío. Le encantó a Tere. Sí, pero no he visto a Tere. Se ha ocultado Tere ahí, en bambalín. No, sí te escuchó, se escucha muy bien, estamos en Bellavista. Ah, no me digas. Se escucha perfecto. Qué bueno. Hay que dar gracias entonces a Internet. Sí,
Ha sido hermosa la clase, muchas gracias. A ustedes. Bueno, nos vemos. Chao. Nos vemos.